Llama Crochet, el canal donde aprendemos a tejer paso a paso. Hoy por fin vamos a aprender a hacer nuestra manta de sirena, que no puedo decirles el montón de veces que me la pidieron, incluso personas que no saben tejer quieren hacerla. Es súper fácil, solo necesitamos saber hacer el punto alto y el punto bajo a crochet. Si todavía no lo sabes hacer, pues te los dejo en la i desplegable que aparecerá aquí arriba. Es una manta que está abierta por arriba para que sea más fácil de poner y solo está cerrada en la parte de abajo para meter los piecitos. También podemos hacerla toda cerrada como un saco, como un sleeping bag. Les voy a mostrar cómo se hace en el tutorial. Y bueno, es una talla como para una niña en cuerpo entero y para mí solo las piernas. Yo la voy a hacer con esta lana maravillosa que encontramos ahora en Media Luna, mi boutique lanera. Está el kit de 6 ovillos, necesitamos 6 ovillos, 600 gramos. Esta es una lana para agujas de 8 a 10 milímetros. Y por eso yo voy a usar esta aguja de bambú de 10 milímetros que también viene incluida en el kit. También hay otros colores disponibles para hacer la manta. Está este que combina como fucsia con marrón, súper bonito. Y este otro que combina muchos colores como amarillo, verde, naranja, fucsia, en fin. Este color me encanta, queda también genial para esta manta. Ya no los entretengo más, vamos a aprender a hacer nuestra manta. Muy bien, empezamos con un nudo deslizado y aquí vamos a hacer 15 cadenas. Estas 15 cadenas van a ser la base de nuestra manta. Si quieres una base más grande o más chiquita, pues solo tienes que hacer más o menos cadenas. Entonces, después de estas 15 cadenas, vamos a hacer 3 cadenas extra. Y luego, en la cuarta cadena, desde el ganchillo, vamos a hacer un punto alto. Muy bien, y ahora en cada cadena disponible, vamos a hacer un punto alto. Muy bien, solo me queda la última cadena libre de esta fila y en esa última cadena vamos a hacer 4 puntos altos. 4 puntos altos en el mismo agujero. Este es el cuarto y esos 4 puntos altos me van a ayudar como a dar esta curva para girar hacia el otro lado y aquí vamos a trabajar como un espejo. Vamos a buscar la siguiente cadena, esta ya está trabajada, aquí buscamos la siguiente y trabajamos ahí también un punto alto. Un punto alto en cada cadena disponible como si fuera un espejo de lo que acabamos de hacer. Ok, aquí ya estoy llegando al otro lado, a la otra esquina, y aquí nos encontramos esta última cadena con las 3 cadenas extra que habíamos hecho al principio y un punto alto. Esto nos va a valer como 2 puntos altos. Entonces me faltan otros 2 puntos altos para completar esa esquina. Hago 2 puntos altos en esa última cadena y ya tengo los 4 puntos altos de esa esquina, igual que en la otra. Y aquí para cerrar esta primera vuelta buscamos la tercera cadena de las que hicimos al principio y ahí hacemos un punto deslizado. Y ya tenemos nuestra primera vuelta, esta es la base de nuestra manta. Para la segunda vuelta ya vamos a empezar a hacer el punto de V, vamos a empezar con 3 cadenas y en la barriguita del primer punto disponible, que sería este, aquí vamos a hacer un punto alto. Esta sería la primera V, aunque ahora no lo parezca, pero bueno, luego lo vamos a ver más claro. Y aquí en esta vuelta me voy a saltar una barriguita y en la siguiente voy a hacer 2 puntos altos. Uno y en el mismo huequito otro punto alto. Ahí ya tengo la segunda V de esta segunda vuelta. Esta se parece un poco más a una V. Y sigo trabajando así, me salto una barriguita y en la siguiente hago 2 puntos altos. Me salto una barriguita y en la siguiente 2 puntos altos y así hasta dar toda la vuelta. Aquí ya he dado casi toda la vuelta, aquí ya veo mis V's un poquito más claras, espero.
Y aquí para cerrar esa segunda vuelta buscamos la tercera cadena de las que hicimos al principio y ahí hacemos un punto deslizado. Muy bien, ahora empezamos con 3 cadenas la tercera vuelta y vamos a hacer un punto alto directamente en el agujero de la primera V. Esta sería nuestra primera V de la tercera vuelta. Y ahora vamos a trabajar solo en los agujeros de las V's. Entonces, en el siguiente agujero disponible, que sería este, voy a hacer 2 puntos altos, o sea, una nueva V sobre la V de la fila anterior. Ahí está, muy bien. Y así sigo. En cada V disponible voy a hacer otra nueva V hasta llegar a la esquina. Aquí solo vamos a llegar a la esquina, no vamos a dar toda la vuelta. Muy bien, aquí ya llegué a la esquina haciendo mis V's y aquí en la esquina de esta tercera vuelta y de todas las vueltas impares que vienen de aquí en adelante, vamos a hacer un aumento en esta esquina y en esta esquina y así nuestra manta se va a ir abriendo un poquito. Entonces, para hacer un aumento en el punto de V's, simplemente tenemos que hacer en el siguiente agujero disponible, la siguiente V disponible, en vez de 2 puntos altos, vamos a hacer 3 puntos altos. Ese va a ser el aumento. Ahí están mis 3 puntos altos. Y esto en la siguiente vuelta lo voy a ver como 2 agujeros disponibles para trabajar. Por eso es un aumento, porque donde tenía 1, ahora he creado 2. Entonces voy a seguir trabajando una V en cada V disponible hasta llegar hasta la otra esquina, donde voy a volver a hacer un aumento. Aquí V's normales hasta llegar a la otra esquina. Y en esta otra esquina, antes de cerrar, vuelvo a hacer un aumento. 3 puntos altos en el mismo agujero. Muy bien, y ahora cierro, como ya sabemos, buscamos la tercera cadena y ahí hacemos un punto deslizado. Muy bien, pues así vamos a seguir creciendo. Todas las filas pares van a ir sin aumento, una V por cada V disponible, y todas las filas impares van a llevar un aumento en cada esquina, como acabamos de ver. Entonces, voy a hacer la siguiente, que sería una fila par, la fila 4. Empiezo con 3 cadenas, hago un punto alto en el primer agujero disponible en la primera V y ahora empiezo a hacer una V en cada agujero disponible, en cada V disponible. Y así serían estas filas pares sin ningún tipo de aumento. En las filas pares lo que me voy a encontrar es el aumento de la fila anterior, el que hicimos en la fila anterior, esos 2 agujeros juntos, que los vamos a trabajar como agujeros normales. Entonces, por aquí hago una V, 2 puntos altos, y en el siguiente agujero, otros 2 puntos altos, otra V. Y ahí ya trabajé sobre el aumento de la fila anterior, pero sin hacer ningún aumento en estas filas pares. Aquí acabo de trabajar el de la otra esquina y cerramos, como ya sabemos, con un punto deslizado en la tercera cadena. Y esas serían las filas pares. Para las filas impares vamos a repetir siempre las instrucciones de la fila 3. Empezamos con 3 cadenas, hacemos una V en cada V disponible, a excepción de las esquinas donde vamos a hacer un aumento. Entonces vamos a seguir creciendo así, alternando filas pares e impares hasta llegar a la fila 11. Esto nos va a quedar algo así, nuestra manta se va a ir abriendo un poquitito hasta la fila 11 y a partir de la fila 11 ya no vamos a hacer más filas con aumentos. Ya vamos a hacer como si todas las filas fueran pares, sin aumentos vamos a seguir creciendo hasta la fila número 20. Entonces hasta la fila 11 alternamos con aumentos y a partir de la 11 sin aumentos hasta la 20.
Bueno, y a partir de la fila 20 es cuando nuestra manta se va a abrir en dos, como les mostré al principio. Si quieres que siga siendo un saquito, un sleeping bag, pues solo tienes que seguir tejiendo en círculos. Pero aquí nosotros vamos a cerrar ya nuestra fila 20. Aquí estoy cerrando en la tercera cadena. Esta es la fila 20, la estoy terminando. Aquí voy a hacer una cadenita para fijar ahí el trabajo, porque esta lana gordita a veces se suelta más fácil. Corto la lana, retiro el ganchillo y ya me quedó cerrada la fila 20. Ahora para la fila 21 vamos a buscar el punto central de la parte de atrás de la manta. Y en ese punto, en la barriguita del punto, vamos a insertar el ganchillo y vamos a volver a traer el hilo. Aquí vamos a hacer 3 cadenas y vamos a hacer un punto alto en el agujero de esa primera V. Y esta sería la primera V de la fila 21, que es donde se va a abrir nuestra manta, como ya les dije. Ahora vamos a seguir tejiendo una V en cada V disponible, como hicimos en las anteriores filas, pero la diferencia es que no vamos a cerrar esta vuelta. Entonces aquí seguimos haciendo 2 puntos altos en cada agujero, o sea, una V en cada V disponible. Aquí ya di toda la vuelta. Y como les dije, aquí no vamos a cerrar, sino que vamos a dejar abierto. Aquí hacemos 3 cadenas después de la última V, giramos nuestro trabajo y en esa primera V disponible, en ese primer agujero, vamos a hacer un punto alto. Y esta es la primera V de la fila 22. Y así seguimos haciendo una V en cada V disponible hasta completar la fila, pero sin cerrar. Cuando lleguemos al otro lado, hacemos nuestra última V, luego 3 cadenas y seguimos tejiendo para este otro lado. Y así vamos a subir todo lo que queramos hasta lograr las dimensiones de nuestra manta. Aquí ya he tejido todo esto, esta es la base, aquí está la apertura a partir de la fila número 20, 21. Se abrió nuestra manta y he ido subiendo todo esto. Ahora estoy por la fila 43 y me he gastado ya 4 ovillos. Entonces aquí voy a parar un momentito porque me quedan 2 ovillos y quiero hacer la cola primero antes de gastarme la lana, porque la cola se va 1 ovillo y medio por ahí, ¿vale? Porque la cola es bien gordita. Entonces voy a empezar a hacer la cola y luego con lo que me sobre termino la manta por arriba, ¿vale? Entonces, para hacer la cola, vamos a dejar nuestra manta de lado un ratito. Aquí estoy con mi 5.º ovillo, con el kit de media luna. Y aquí vamos a empezar con 15 cadenas nuestra cola de sirena. Esta va a ser la mitad de la cola y luego nos vamos a ir abriendo hacia los lados. Entonces, vamos a hacer ahora 3 cadenas extra. Y en la 4ª cadena, desde el ganchillo, vamos a hacer un punto alto. Y vamos a ir haciendo un punto alto en cada cadena hasta completar esta primera fila. Aquí ya tengo esa fila con solo puntos altos. Y aquí para la segunda fila vamos a hacer 3 cadenas, giramos el trabajo y vamos a hacer un aumento para que aquí vaya cogiendo esa forma de cola de sirena. Y en toda la cola no vamos a trabajar en las barriguitas de arriba de los puntos, sino en el punto como tal, como en el palito que nos deja el punto alto. Vamos a trabajar por detrás de esos palitos. Entonces aquí hago un punto alto por detrás de ese primer palito. Y como dijimos que teníamos que hacer un aumento, pues voy a hacer otro detrás de ese mismo palito, otro punto alto. Y aquí ya tengo mi primer aumento. Esto parece un poco raro ahora, pero luego lo vamos a ver mucho mejor. Entonces, vamos a pasar al siguiente palito. Aquí ya no voy a hacer aumentos, simplemente voy a hacer un punto alto en cada palito disponible, detrás de cada palito. Ahí detrás, engancho y hago un punto alto. Detrás, engancho y hago un punto alto. Y así me va quedando
el relieve como característico de la cola de la sirena. Muy bien, aquí ya estoy llegando casi al final, solo me quedan por trabajar esas 3 cadenas que también me valen como un punto alto. Entonces hago mi último punto alto por detrás de esas cadenas como si fueran un palito y ahí ya terminé la segunda fila. Me tiene que quedar algo así y por detrás ya se empieza a notar un pequeño relieve. Para la tercera fila y todas las filas impares que vienen de aquí en adelante vamos a hacer 3 cadenas y el aumento no lo vamos a hacer al principio sino al final porque todos los aumentos tienen que quedar al mismo lado para hacer la forma de la cola de sirena. Aquí también vamos a trabajar por detrás de los palitos, un punto alto detrás de cada palito. Aquí está, detrás, punto alto. Y antes de llegar en el último punto alto, vamos a hacer un aumento. 2 puntos altos detrás de ese palito. Ahí está mi aumento y las 3 cadenas del final. Ahí detrás hago un último punto alto. Y ahí ya tendríamos nuestra fila 3. Recordemos, todos los aumentos van a ir a ese lado porque a este otro lado va a ser recto y por aquí nos va a ir formando la curva de la cola de la sirena. Entonces vamos a seguir creciendo repitiendo las instrucciones de las filas 2 y 3. Entonces, por ejemplo, aquí me toca la 4, repito las instrucciones de la fila 2, es una fila par, empiezo con 3 cadenas, giro mi trabajo y directamente en el primer palito disponible hago el primer aumento. 2 puntos altos ahí detrás de ese palito, ese sería el aumento de esta fila par y ahora en cada palito disponible un punto alto. Y para las filas impares, como hicimos en la fila 3, tejemos toda la fila y hacemos el aumento al final. Y seguimos repitiendo las filas 2 y 3 hasta tener 15 filas en total. Al final de la fila 15 ya puedo cortar el hilo y esta va a ser la mitad de la cola de la sirena. Yo sé que parece un poco grande, pero esto se va a encoger aquí arriba. Y es justamente esa diferencia aquí encogido y abajo abierto lo que nos va a crear como la curva que le da la forma a la cola de la sirena. Entonces vamos a hacer otra pieza igual a esta, exactamente igual con las mismas instrucciones. Aquí está. Luego le vamos a dar la vuelta a una de las piezas y vamos a unirlas en la parte de las cadenas. Entonces aquí están las cadenas de esta pieza y aquí están las cadenas de esta. Vamos a poner cadenas con cadenas. Aquí vamos a insertar el ganchillo en la primera cadena, luego en la de la parte de atrás, traemos el hilo y aquí vamos a hacer una cadena y vamos a unir todo esto con puntos bajos. Vamos a buscar la segunda cadena disponible. Aquí la segunda cadena de la parte de atrás, que no nos confundamos, la segunda. Y ahí hacemos un punto bajo. Voy a aprovechar también para camuflar estos hilitos y luego me ahorro ese trabajo. Y aquí hago mi punto bajo, ¿vale? Aquí busco la tercera cadena, me toca ahora la tercera también de la parte de atrás. Aprovecho para camuflar mis hilitos y hago mi punto bajo. Y así sigo cosiendo con punto bajo hasta terminar, hasta llegar al final. Este ya es el último punto bajo. Muy bien, ahí hago una última cadena para fijar que no se me vaya a soltar esa costura. Y listo, ya quedó mi cola. Ya la podemos unir a la base de la manta. Entonces voy a traer unas pinzas o bueno, lo que se les ocurra para poder fijar esta parte aquí arriba que nos quede del mismo tamaño que la base. Y aquí ya traemos nuestra aguja de lana, también incluida en el kit, y vamos a ir cosiendo la base de la manta con la cola. Muy bien, ahí ya está unida y antes de rematar
el hilo podemos tirar un poquito de los lados como para fruncir ahí un poquito esa parte y darle como más la forma del cuerpo de la sirena. Y listo, nuestra cola está terminada, ya podemos seguir con el resto de lana que nos queda. A mí me queda casi un ovillo entero, ya puedo seguir terminando mi manta hacia arriba hasta alcanzar las dimensiones que yo quiera. Bueno, crocheteros, espero que les haya gustado este tutorial. Esta manta es para mi sobrina Mapis, pero creo que me la voy a quedar un ratito. Y bueno, nos vemos ya la próxima semana con un nuevo tutorial. Estaré publicando ahora, creo, los jueves, así que espérenme el próximo jueves. Un abrazo y buen crochet.